Muy buenos días a todos nuestros televidentes y bienvenidos a una nueva edición de este su espacio Utopía Universitaria. Yo soy Fernanda Velázquez y estaré reemplazando a mi compañera Daira. Hoy, viernes 3 de febrero del 2023, cerramos la semana con mucha información para que usted siempre esté informado. Así que nos enlazamos con nuestro compañero Derek Camarillo, que se encuentra en la avenida José López Portillo, en el municipio de Coacalco. Cuéntanos, ¿cómo está el tránsito por allá? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias mi querida Fer, mi querido Rubén. Pues nos encontramos aquí en Villa de las Flores, donde podemos ver que hay mucho tránsito y pues ahorita sí ya empieza un poco más la hora de la pesadez, porque se complica. Llevamos aquí un rato y de plano no avanzan, y si avanzan es muy poco. Entonces yo quiero preguntarles allá en casa a ustedes qué es lo que piensan acerca del tráfico, cómo se sienten y qué es lo que se les complica más a la hora de hacer un viaje a su destino. Vamos a ir a buscar a alguien para entrevistarlo y que nos digan qué es lo que piensa. Acompáñenos. Sí. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿le podemos hacer una entrevista rápido? Gracias, sentarme. Ok, muchas gracias. Un taxista. ¿Un taxista? A ver. ¿Ya le pusiste pausa? ¿Qué no? No, Es que- estoy en pausa. Ay, dile a un taxista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, mi querido Derek, por tu reportaje. Y en otras noticias, la Administración de Control de Drogas en Estados Unidos, la ADEA, destituyó silenciosamente su principal funcionario en México el año pasado por sus contactos inapropiados con el abogado del narcotraficante. Así es, mi querido Rubén, un final vergonzoso para un breve mandato marcado por el deterioro de la cooperación entre los países y un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo al otro lado de la frontera. Por otro lado, a través del comunicado, la Oficina de Control indicó al mexicano cómo Rivera operaba la escala global con los contactos de América del Sur y Central de Europa, Asia, África y Australia, además de manejar importaciones de precursores químicos de China a México, que se utilizaban para la fabricación de drogas sintéticas como cristal y metanfetamina. Y ahora cuéntame, mi querido Rubén, ¿cómo has sentido el clima estos últimos días? Esta semana ha estado denso, ¿verdad? Sí, como que en la mañana haciendo mucho frío y de repente como un montón de calor. Así es, mi querido Rubén, ha estado raro el clima, pero ahora vamos con mi compañera Saray para que nos dé el pronóstico del clima. Hola, muy buenos días. El clima de esta semana vamos a estar en las zonas norte del país con una temperatura de 22 grados. En la zona centro vamos a estar a unas temperaturas máximo a 28 y mínimo a 10. Y en las zonas bajas del país, que son Yucatán, vamos a estar a una temperatura máximo a 17 grados. Y esta semana nos va a presentar un frente frío, que es el número 21. Regresamos contigo, mi querida Fer. Muchas gracias, Saray, por tu reporte del clima. Ahora en nacionales, el pasado 27 de enero, pasada a las 10 de la mañana, una baldosa de barro de la cápula principal de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se desprendió y dejó al descubierto el primer hallazgo de una caja de plomo que cabía en la palma de la mano del restaurador y que tenía una inscripción en latín. En el interior se encontraba una pintura representando un pasaje de la Biblia y estaba pintada con colores de un pergamino. El descubrimiento ocurrió durante la restauración de la catedral, que sufrió daños moderados en el pasado sismo del 2017 y que necesita constantes labores de conservación. Al terminar, los trabajadores supieron que tenían objetos valiosos entre sus manos. En noticias internacionales, Fer, ¿a ti te gustan los osos? Por supuesto, mi Rubén, ¿a quién no le gustan? Son los osos más adorados, más amorosos. Más amorosos. Pues ahí en casita te hago la pregunta, ¿te gustan los osos? Porque en Estados Unidos, Colorado, se ha estado haciendo pausas un oso enfrente de las cámaras de detención de movimiento y se ha tomado cientos de selfies.
Cómo no, mi Rubén, ¿a quién no le gusta tomarse selfies? Por lo que la cámara registró que aproximadamente 40 de las 580 imágenes era de este animalito. La OMS publicó algunas de las imágenes en su cuenta de Twitter y el inusual estrella de las selfies no tardó en llamar la atención en las redes sociales. Vamos con las siguientes imágenes de este tierno amiguito. Ahora en nacionales, Pemex tiene vencimientos de deuda cercanos a los 8,000 millones de dólares para este año, monto que el gobierno federal ayudará a pagar, tal como ha ocurrido en los 4 años que han transcurrido del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Pemex señala que en su plan de negocios del 2023 y 2027, que debido al peso que ha ganado el valor del primer semestre del año, ha pasado o observó que la utilidad cambiaría, lo cual fue benéfico para la deuda, ya que la mayor parte está convertida en dólares. Sin embargo, esto no siempre es posible, por lo que toda la deuda emitida en otras divisivas cuenta con estrategias de mitigación con instrumentos derivados, señala la empresa estatal en el documento. Además, acotó que para eliminar el riesgo inflacionario, el resto de las deudas están contratadas por peso de Estados Unidos. Hasta el momento, Pemex es la petrolera con mayor deuda en el mundo, la cual asciende a 105,000 millones de dólares. Este nivel que se alcanzó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entre porras, aplausos y palabras de aprecio se devolvió el mural de la Facultad de Artes y Diseño, en el que se plasmó la sonrisa de Adriana con girasoles que la rodeaban mientras sonríe. Así es, la víctima que murió en el pasado incidente en la línea 3 del metro. Debajo de ella se observaban pollitos de colores, pues ella se relacionaba con ellos, pues decía que eran chiquitos y daban mucho amor, y ella se identificaba, así lo mencionó la muralista. César Ricardo Hernández Velázquez, padre del menor, agradeció el apoyo de los familiares y amigos y compañeros de la universitaria en estos días, que dijo que ha sido los más difíciles de su vida. Con su amor nos ha consolado y ha hecho que nuestro dolor se haya llevado verdaderamente. Por su parte, el director de la facultad, Mauricio de Jesús Juárez Servín, expresó que la universidad está de luto, pues la pérdida de un integrante es pérdida para todos, y como no, mi querido Rubén. Por otra parte, durante la primera quincena de enero, el índice nacional de precios al consumidor llegó al 7.94% de la tasa anual y su nivel más alto en los últimos 2 meses. La inflación del país ha vuelto a pisar el acelerador desde el 7.86% en el que cerró en diciembre del 2022. El aumento del salario mínimo y el ajuste de los impuestos especiales aplicados a productos como el tabaco provocaron que el índice de la inflación repuntara a inicios del año. Pero en 2023 el aumento ha rebasado pronósticos que Citibanamex, que situaba la inflación anual con un 7.87%. De acuerdo con el reporte publicado de la Comisión de Economía de América Latina y el Caribe CEPAL, muestra que en los primeros días de los meses del 2022, en México emitió el 28% de las colocaciones en abonos de mercados internacionales de la región. El fenómeno inflacionario global que se vive desde finales del 2021, los bancos centrales con la mayoría de las economías han subido sus tasas de interés. Y esto ha elevado los costos de los financiamientos, sobre todo para las economías emergentes. El país también se destaca como el que colocó en la mayor deuda soberana, con 32% del total en toda la región. Esto tiene que ver con los financiamientos que han hecho la Secretaría de la Hacienda para reducir los pagos de intereses a cambio de nuevos plazos. El ex primer ministro británico Boris Johnson cuenta que en un documental de la BBC que el presidente ruso Vladimir Putin lo amenazó de cierta forma antes de la invasión a Ucrania al decirle que un misil tomaría minuto. En ese entonces Vladimir Putin seguía diciendo que no tenía intenciones de invadir a su vecino Ucrania, pase el flujo masivo de los militares rusos hacia las regiones fronterizas. También Boris Johnson mencionó que advirtió al presidente ruso sobre fuertes sanciones que tomarían los occidentales si lo hacían. Entonces afirma que
Putin le dijo a Boris que usted dice que Ucrania no se unirá a la OTAN tan pronto. En ese entonces Vladimir Putin seguía diciendo que no tenía interacciones con Vladimir, su vecino de Ucrania, pase el flujo masivo de militares rusos haciendo las regiones fronterizas. Boris Johnson cuenta que advirtió al presidente ruso sobre las fuertes acciones que tomarían los occidentales si él lo hacía. Ahora, la economía en México es altamente dependiente de la economía de Estados Unidos. Normalmente México se pelea con Canadá por ser su principal socio comercial. Algunos meses quedan en primer lugar y otros en segundo puesto. El ciclo económico de México ha sido paralelo al de los Estados Unidos. Sin embargo, ha ocurrido algunos periodos de descoplamiento, como en la mitad de las noventas, en donde la crisis financiera de México provocó que nuestra economía tuviera tropezones, desaprovechando uno de los ciclos de bonanza más largos y profundos de la historia norteamericana. El Departamento de Comercio estimó preliminarmente que el PIB de los estadounidenses creció en el cuarto trimestre un 0.72% trimestral, lo que da un crecimiento de 2.89% anualizado. Con estas variaciones, el PIB del 2022 puede haber crecido el 2.08% anual, muy por debajo del 5.95% del 2021, año de recuperación de la pandemia. Y ahora que aquí en México por fin hay una ley que prohíbe fumar en espacios públicos, mi querido Rubén, y obliga a desaparecer de la vista las cajetillas en supermercados o tiendas de conveniencia. La Ley General del Control de Tabaco, aplaudida por la Organización Mundial de la Salud y considerada excesivamente por la industria tabacalera, reduce la visibilidad de las marcas de los cigarros al tiempo para aumentar los sitios públicos donde está prohibido fumar, incluso al aire libre, haciendo de esto más duras las medidas de consumo del tabaco. Vamos con nuestra compañera Esmeralda Cárdenas, que nos tiene bastante información sobre esta nota. Así es, mi querido Rubén, pues las zonas exclusivas para fumar se mantienen en restaurantes, en bares, hoteles y lugares de entretenimiento. La reforma establece que los establecimientos no podrán ofrecer ningún tipo de servicio en estas áreas, hasta las terrazas, los patios y en áreas verdes prohibieran el consumo del cigarro. A pesar de que las cámaras, las confederaciones y asociaciones empresariales en México dicen estar de acuerdo con la protección de la salud de los mexicanos, todas estas emitieron como un comunicado que aseguraron que la prohibición de la exhibición de los cigarros no tiene fundamento jurídico. De igual manera, comentaron estar en contra de la prohibición del tabaco en las áreas asignadas para consumir cigarros. Y bueno, mi querido Rubén y mi querida Fer, nos vemos allá con ustedes. Gracias, Esmeralda, por tu reporte. Y Rubén, la verdad es que estoy bastante contenta por esta prohibición, ya que soy antitabaco, detesto el olor y siento que no nos ayuda en nada. Y como sociedad estamos avanzando en dichas cosas. Sí, definitivamente, qué bueno que ya lo prohibieron. Y como sabemos, la delincuencia no tiene hora, ni lugar, ni fecha. Y ocurre en momentos que ni siquiera pasan por nuestra cabeza. Este fue el caso de unos asaltantes que durante la noche, en plena calle, intentaron despojar de sus pertenencias a un joven que caminaba con destino a su casa. No obstante, al verse amenazado, reaccionó de manera espontánea y con un golpe certero derribó a su agresor, momento que quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en una casa aledaña. Estos asaltantes ya habían sido denunciados previamente debido al modo del que operan, ya que suelen abordar a sus víctimas mientras transitan por las calles, con oportunidad en calles aledañas también, para aprovechar y despojar de sus bienes. Una vez que la grabación se dio a conocer en redes sociales, trascendió que el joven de la imagen, protagonista de la patada voladora, era de origen paraguayo. Ahora, mi querido Gabo, dinos cómo estuvo el deporte esta semana. Gracias, Fer, Rubén. Amigos, les cuento que este fin de semana en la Liga MX se enfrentaron los Tuzos del Pachuca y los Rayos del Necaxa, imponiéndose en el Estadio Hidalgo los de Pachuca 2-1 y así obteniendo el primer lugar de la tabla general de Clausura 2023 a tan solo un punto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
También les cuento que el Club de Fútbol América el fin de semana se impuso 6-0 ante el Mazatlán FC. Esto con 3 goles increíbles de la bomba yucateca Henry Martín, uno de Richard Sánchez, uno de Diego Valdés y culminando el Cabecita Rodríguez para sentenciar esta goleada. También les cuento que las Chivas lograron subir al 6º puesto luego de imponerse por un marcador de 2-1 al equipo de Juárez. Esto ayudando a los de Guadalajara a incrementar puntos en la tabla. También les cuento que el día domingo se llevaron a cabo las finales de conferencia de la NFL. Esto llevándose a cabo en Filadelfia contra los 49 de San Francisco, obteniendo la victoria los locales con un marcador de 31-7, imponiéndose y obteniendo su pase al Super Bowl 57. También por parte de la conferencia americana, los bengalíes de Cincinnati iban de visita al Arrowhead Stadium enfrentándose a Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City. Los de Kansas salieron victoriosos luego de que Osai, número 58 de los Cincinnati Bengals, cometió un castigo que le dio oportunidad al pateador de Kansas City a darles la victoria con un marcador de 23-20, y así los Jefes de Kansas City lograron obtener su 5ª victoria para acceder al Super Bowl 57. Entonces el Super Bowl 57 se llevará a cabo en Arizona, enfrentándose por parte de la Conferencia Nacional las Águilas de Filadelfia del quarterback Jalen Hurts y los Jefes de Kansas City por parte de la Conferencia Americana con Patrick Mahomes en los controles. También una lamentable noticia en el mundo del automovilismo: Federico Gutiérrez, piloto joven de 17 años de NASCAR, falleció el 30 de enero a causa de un accidente automovilístico. En un tweet que publicó NASCAR Series México se dio a conocer la terrible noticia. Muchas gracias, Fer, Rubén, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Gabo. Qué buenos estuvieron los deportes este fin de semana. Y bueno, aquí nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. No tomen mucho, hagan sus tareas. Muchas gracias a gente del staff, a producción. Y nos vemos la siguiente semana en una nueva edición de este espacio Utopía Universitaria.